Híjole, no se puede. Pero déjate explico por qué. Esto que tú estás manifestando es algo que le pasa a la mayoría de la gente. Todos tendemos a rechazar la energía de nuestro ascendente. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Muy seguramente ustedes ya han oído más el concepto clásico tradicional de que el ascendente es la máscara que nos ponemos ante los demás, las primeras impresiones, cómo nos presentamos al mundo. Y sí, funciona así también, pero en los conceptos más contemporáneos, el ascendente es uno de los tres puntos evolutivos principales, junto con el nodo norte y con el sol. ¿Qué es el ascendente básicamente? Cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. Es la armadura que le ponemos al guerrero que tenemos en nuestro interior. Vamos a pensar que la persona una y otra vez va a estar viviendo una energía del ascendente porque tiene que aprender a integrarla, pero al rechazarla la va a vivir desde la parte inconsciente, su casa 12 por lo regular. El detalle es que la gente lo percibe como de su ascendente, pero la persona no se siente de dicho ascendente. Y mientras más rechazas el ascendente, la vida te va aventando más situaciones que te obligan a actuar como dicho ascendente. Por lo tanto, es muy importante hacer un ejercicio de conciencia, permitirnos ver las cosas y empezar a aceptar cómo tenemos que afrontar las situaciones de esta vida. Al final del día, si tú crees en reencarnaciones, es aprendizaje para el alma. ¿El ascendente Aries? ¡Jalo! Recuerda, el ascendente son las primeras impresiones, cómo nos perciben los demás. Incluso algunas personas dicen que tiene que ver con su apariencia física, pero por sobre todo, el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Aries básicamente nos pide que seamos personas con iniciativa, que seamos personas valientes, que no nos la pensemos tanto. Pero está el detalle de que yo no quiero ser Aries. Mucha gente puede tender a rechazar su ascendente y lo van a vivir desde su inconsciente. La casa 12, Piscis. La persona quiere ser noble, la persona quiere ser linda, quiere que los demás lo acompañen, quiere estar en el grupo. Pero la vida es como si le diera empujones, un acelerón. Y lo más curioso, los demás perciben a la persona muy ascendente a Aries. Para este caso es muy importante que empieces a aceptar la energía, si no vas a sentirla como una condena del destino. Mis recomendaciones: ve al puto gimnasio. Sí, tienes que hacer actividad física primero para poder sacar todo ese impulso y después desviar la rabia y la frustración que puede generar el rechazo de la energía. Y te recomiendo un libro, El arte de la guerra de Sun Tzu. Es 1000 veces ser mejor un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. ¿El ascendente Tauro? Por supuesto, el ascendente son las primeras impresiones, cómo nos perciben los demás, incluso hablan de la apariencia física. Sin embargo, más que todo eso, el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Tauro básicamente nos pide conectar con la tierra, aprender a disfrutar los pequeños detalles de la vida. Pero yo no me siento Tauro. Muchas personas tienden a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivido desde algún lado. En este caso, se va a su inconsciente, su casa 12. Aries, la persona es impaciente, quiere que todo salga en este momento. Pero es como si la vida se fuera alentando más y más. Y esto obviamente puede generar mucha insatisfacción a la persona. Lo más curioso es que todos notan ese ascendente Tauro. Si no aprendes a integrar esta energía, obviamente la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones: calma. Este ascendente básicamente es una lección de paciencia. Tienes que aprender a disfrutar tus pequeñas victorias y te recomiendo un libro, La ecuación de la felicidad de Neil Parisha. No tienes que tener para después hacer y ser feliz. Sin embargo, puedes escoger esa actitud de felicidad que te permita hacer y al final tener cosas sostenidas. ¿El ascendente Géminis? ¡Claro que sí! Recuerda, el ascendente son las primeras impresiones, cómo nos presentamos ante el mundo. Incluso, muchos dicen que es la apariencia física, pero por sobre todo, el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. Las personas con el ascendente Géminis vienen a este mundo a curiosear, vienen a comunicarse, a expresarse. Pero pues yo no me siento muy Géminis. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado, su casa 12, en este caso, Tauro.
La persona no quiere comunicarse, la persona quiere vivir completamente en paz, tranquila, relajada. Pero la vida es como si empezara a dinamizarse. Y ocurriera una situación, otra situación, le pidieran comunicar por aquí, por allá, le pide un montón de cosas. Lo más curioso es que todos ven ese ascendente Géminis. Güey, no sé si sabías, pero el único lugar donde retrograda el sol es en Mercurio. Y agárrate porque te tengo un chisme que se te van a caer las nalgas. Si no aceptas esta energía, obviamente la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones. Empieza a buscar información por todos lados. Sí, es muy importante que empieces a aprender, que empieces a expresar y comunicarte. Aquí te voy a recomendar una aplicación, Meetup, para que tengas grupos de interés y puedas ir a reuniones con temas que te hagan irte soltando. El ascendente Cáncer, ¿por qué no? El ascendente es cómo nos presentamos ante la vida, son las primeras impresiones, incluso puede hablar de tu apariencia física, pero por sobre todo, es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Cáncer viene a este mundo a nutrir, a proteger, a ser su propio soporte emocional y por lo tanto ser soporte emocional de los demás. Güey, pero yo no quiero ser Cáncer. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado. Su casa 12, Géminis, parece un niño grandote, es una persona que está jugueteando todo el tiempo, que es demasiado curiosa, que no quiere conectar emocionalmente. Sin embargo, la vida una y otra vez le pone situaciones donde tiene que nutrir, tiene que contener y tiene que reconocer sus propias emociones o la de los demás. Lo más curioso es que todos ven ese ascendente Cáncer. ¿Quieres? Si no empiezas a integrar esta energía, obviamente la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones. Trabaja tu vínculo con tu madre. Es muy importante que conozcas la posición de tu luna para que puedas empezar a trabajar tus emociones y evolucionar. Te recomiendo un libro, Tómale una selfie a tu alma, de Marcelo Rittner. Y recuerda, cuando puedes mirar hacia adentro de ti, puedes ser tú mismo. ¿El ascendente Leo? Ok, recuerda, el ascendente es cómo nos presentamos ante la vida, son las primeras impresiones, incluso muchos dicen que puede decir de tu apariencia física, pero por sobre todo el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Leo viene de esta vida a brillar, a mostrar su poder y sus capacidades creativas. Pero es que yo no me siento muy Leo. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado. Su casa 12, Cáncer, la persona no quiere llamar la atención, quiere seguir con su familia, no quiere brillar más que sus padres, quiere seguir la tradición. Pero es que es como si la vida lo obligara a salir de ese hogar, a buscar quién es realmente, a mostrarse tal cual es, a enseñar su brillo. Y lo más curioso es que todos notan ese ascendente Leo. Ya lo sé, soy la mera neta. Si no aprendes a integrar esta energía, la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones. No te dejes llevar por la egolatría. Esto porque es muy fácil que la persona se centre demasiado en sí misma cuando intenta integrar el ascendente. Te recomiendo un libro, El camino del artista, de Julia Cameron. Y recuerda, cuando reconoces tu creatividad, empieza un gran camino de descubrimiento. El ascendente Virgo, ahí te va. El ascendente son las primeras impresiones, cómo nos perciben los demás. Hay gente que nos dice que el ascendente habla de nuestra apariencia física, pero por sobre todo es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Virgo viene a este mundo a dar servicio, viene a este mundo a poner orden en el desorden, viene a comprender sus rutinas, sus cuidados. Pero yo no me siento Virgo. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado. Su casa 12. Leo, la persona tiene un ideal, no se va a detener por nada ni por nadie, se centra completamente en sí misma. Pero es que es como si la vida lo metiera en un laberinto, no va en línea recta. Regresa, da una curva y los laberintos siguen. Y lo más curioso es que todos perciben ese ascendente Virgo. No me digas nada, estaba de oferta, está perfecto para organizar mi oficina. Si no aprendes a integrar esta energía, vas a sentirla como una carga del destino. Mis recomendaciones. Bájale 2 rayitas. El ascendente Virgo es una lección de humildad. Tienes que aprender a disciplinarte. Te dejo un libro, Hábitos Atómicos, de James Clear. No eres tus metas, eres el resultado de los hábitos que aplicas día a día. El ascendente Libra,
Claro, el ascendente son las primeras impresiones, cómo nos presentamos ante la vida. Hay mucha gente que dice que habla de tu apariencia física, pero por sobre todo, el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Libra viene a este mundo a trabajar de la mano con las otras personas, viene a ser un ente de justicia, de equilibrio. Pues yo no me siento Libra. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado. Su inconsciente, Virgo, el nativo es extremadamente crítico, es obsesivo, tiene muchos planes, quiere que todo se haga como él dice. Sin embargo, es como si la vida le pidiera que viera al otro, que negociara, que mediara, que conciliara. Lo más curioso es que todos ven ese ascendente Libra. Está genial esta tacita y lo mejor es que combina con mi camiseta. Si no aprendes a integrar esta energía, obviamente la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones: practica alguna disciplina artística. Libra es la búsqueda de la belleza, la búsqueda del equilibrio. Por lo tanto, una actividad artística te puede ayudar mucho. Te recomiendo un libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Cuando buscamos el equilibrio en este mundo, somos capaces de reconocer a los demás. El ascendente Escorpio está bien. El ascendente es cómo nos presentamos ante la vida, son las primeras impresiones. Hay quien dice que influye en tu apariencia física, pero por sobre todo el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Escorpio viene a esta vida a ser un ente del caos, a comprender, aceptar e integrar su dualidad luminosa y oscura. Pero yo no quiero ser Escorpio. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado. Su casa 12, Libra. La persona quiere ser noble, quiere pensar que es buena. Incluso se deja perder con tal de que los demás ganen. Pero es como si su sombra le pidiera salir a defenderlo. Le trae situaciones catárticas, caóticas, situaciones intensas y dramáticas. Lo más curioso es que todos perciben ese ascendente Escorpio. ¡Quiero venganza! Si no aprendes a integrar esta energía, vas a sentirla como una carga del destino. Mis recomendaciones: acepta e integra tu sombra. Es muy importante que reconozcas esa parte oscura de ti. Te recomiendo un libro, Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. En el momento en el que aceptamos nuestra oscuridad, damos el primer paso a un gran camino de transformación. El ascendente Sagitario, ahí te va. El ascendente es como nos presentamos ante la vida, son las primeras impresiones. Incluso hay quienes dicen que describe tu apariencia física, pero por sobre todo el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente de Sagitario viene a este mundo a sonreírle, a buscar a Dios o la verdad, a expandirse y a viajar. Pero yo no me siento Sagitario. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado. Su casa 12, Escorpio, la persona vive situaciones dramáticas, situaciones intensas, pero no las quiere soltar porque es lo único que conoce. Pero es que es como si la vida lo invitara a sonreír, a viajar, a expandirse, a cuestionarlo todo. Y lo más curioso es que todos ven ese ascendente Sagitario. Ay, tranquilo, no pasa nada, no hay mal que por bien no vengas, solo ten fe. Si no aprendes a integrar esta energía, obviamente la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones: deberías leer algo de filosofía. Aunque ustedes no lo crean, nos permite tener un pensamiento más crítico y empezar a expandir nuestra verdad. Te recomiendo un libro, El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder. Y recuerda, en el momento en el que te permites expandir tu verdad, la vida se vuelve una aventura. El ascendente Capricornio. El ascendente es cómo nos presentamos ante la vida, son las primeras impresiones. Incluso muchos dicen que es tu apariencia física, pero por sobre todo es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Capricornio básicamente viene a ser un maestro de la realidad, viene a hacerse responsable de sí mismo y responsable de los demás. Pero yo no quiero ser Capricornio. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado. Su inconsciente, Sagitario. La persona quiere que todo sea fácil, que todo sea rápido, idealizado. Pero de repente la realidad llega y te da un golpe seco.
generando muchísima inseguridad. Y lo más curioso es que todos ven ese ascendente Capricornio. Katy, acuérdate, tenemos entonces pendiente la vacante de Morelia, tenemos pendiente la vacante de Puerto Vallarta, tenemos también pendientes las vacantes. Si no integras tu ascendente, obviamente lo vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones. Ten piedad de ti mismo. El ascendente Capricornio normalmente denota que papá fue ausente. Es muy importante trabajar el vínculo con tu papá. Te recomiendo un libro, el libro que ojalá tus padres hubieran leído, de Philippa Perry. Puedes ver todos los panoramas, puedes saber qué va a ocurrir, pero tú sabes cómo puedes dirigir. ¿El ascendente Acuario? Por supuesto, el ascendente son las primeras impresiones, cómo nos perciben los demás. Incluso dicen que habla de nuestra apariencia física, pero por sobre todo, el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Acuario viene a ser un ente de cambio, alguien disruptivo, alguien original. Acuario. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado, su inconsciente. Capricornio, la persona quiere ser muy responsable, sigue mandatos familiares, quiere seguir las tradiciones. Pero es como si la vida le trajera terremotos, situaciones súbitas, inesperadas, a veces traumáticas. Y lo más curioso es que todos ven ese ascendente Acuario. O sea, es muy curioso, antes negaban la existencia extraterrestre y ahora la afirman. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Si no integras esta energía, la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones: aprende a fluir con los cambios de la vida. Para un ascendente Acuario es muy importante comprender que su sentido de pertenencia está dentro de sí y puede tener una casa rodante que lo lleve por todo el mundo. Te recomiendo un libro, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. En el momento en el que rompas las cadenas de tu pensamiento, romperás las cadenas de tu cuerpo. El ascendente Piscis, por fin. El ascendente es cómo nos presentamos ante la vida. Son las primeras impresiones. Incluso hay quienes dicen que tiene que ver con tu apariencia física, pero por sobre todo el ascendente es cómo aprendemos a afrontar las situaciones de la vida. El ascendente Piscis viene a este mundo a entender lo que es el amor universal, viene a conectar emocionalmente con su entorno, a fusionarse con eso que es más grande que todos nosotros. Yo no quiero ser Piscis. Mucha gente tiende a rechazar la energía de su ascendente y tiene que ser vivida desde algún lado, en este caso su inconsciente. Acuario, el nativo es humanitario, pero no quiere empatizar con la gente, quiere ser libre. Sin embargo, es como si la vida le pidiera proteger, es como si la vida le pidiera salvar a otros, comprender las miserias ajenas, y es algo tan pesado. Lo más curioso es que todos notan ese ascendente Piscis. ¿Te encuentras bien? ¿Seguro? ¿No necesitas ayuda? Si no aprendes a integrar esta energía, la vas a sentir como una carga del destino. Mis recomendaciones: Siente tu propia vulnerabilidad. para un ascendente Piscis, el hecho de que sienta su propia vulnerabilidad y su propia sensibilidad le permite conectar con la vida de una manera maravillosa. Te recomiendo un libro, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Cuando conectamos con la totalidad de la vida, podemos descansar, luego regresar y poder enseñar y ayudar a otros. Si quieres saber más sobre tu ascendente, contacta a un astrólogo, como yo.